Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy quisiera hablarles acerca de la epistemología. Mario Maestre nos habla acerca de la epistemología para maestros. La epistemología para maestros está dirigida propiamente para ellos, porque ellos tienen que destacar la importancia del concepto básico de la enseñanza. Primer punto. Segundo punto, abordan temas del conocimiento sensible e intelectual, es decir, la formación entre concepto y la relación entre pensamiento y lenguaje. También discuten las dificultades en la formación del profesorado y la necesidad de una comprensión más profunda de nociones epistemológicas. Son tres aspectos que se habla de la epistemología para maestros, con el único propósito que el docente comprenda y supere las dificultades epistemológicas y culturales que pueden enfrentar en su enseñanza en lo cotidiano, con el objetivo que el estudiante también profundice los temas y piense con rigor. El documento también aborda la relación entre pensamiento, lenguaje, verdad y certeza, la distinción entre estado subjetivo con la duda, el error, la opinión y la evidencia. También tratan sobre criterios y el sentido crítico. Guarini nos habla acerca de la epistemología y de la educación, que dice que son fundamentos epistemológicos del campo educativo, desde su origen hasta la actualidad, destacando la evolución histórica y la importancia de la historicidad. Se critica el uso insuficiente de la historicidad como criterio de justificación y se abordan las inconsistencias y las críticas al modelo disciplinar en la ciencia de la educación. Los fundamentos epistemológicos se han cimentado el campo educativo. Influyen enfoques empiristas, constructivistas y contextualistas. Históricamente se ha dejado de lado la historicidad para garantizar ciencia racional. Debido a problemas epistemológicos persisten, la historicidad se ha convertido en un valor fundamental. En la actualidad se reconoce la coexistencia de diversos enfoques y paradigmas, aunque legitimidad en esto depende del enfoque asumido por los investigadores. La pedagogía científica comenzó cuando Juan Federico, a principios del siglo XIX, quien fundamentó que la educación en la ética y la psicología, cuando fundamentó entre la ética y la filosofía, la psicología, y a lo largo del tiempo surgió la pedagogía, que ha buscado justificar una validez científica. Es decir, si por ejemplo, si Juan Federico dijo que la educación está incluida también con la ética y la psicología, y en realidad quieren dar un sustento científico si esto es verdad. Más adelante, cuando hablemos acerca de la subalternación de las ciencias, vamos a hablar de esto. Y a principios del siglo XX, Emilio Durkheim introdujo un enfoque positivista, transformando la pedagogía en una ciencia basada en hechos observables y describiendo la realidad educativa como un hecho social. Bueno, en la subalternación de la educación hablamos acerca de un problema epistemético y la confusión disciplinar en la interdisciplinariedad. Entonces, en la subalternación de las ciencias se hablan de dos aspectos: el problema epistemético y la confusión disciplinar en la interdisciplinariedad. ¿Okay? Se propone un enfoque integrador para resolver esas dificultades y se analiza cómo distintas ciencias contribuyen al estudio educativo. La subalternación
en las ciencias, en el concepto de la educación, se refiere a la relación de dependencia que una ciencia tiene respecto a otra para la plena comprensión de su objeto de estudio. Esta relación implica que una ciencia subalternada necesita de otra subalternada, así como se acuerdan que cuando hablábamos de el fundamento de la educación, que también en la educación estaba incluida la ética y la psicología que abordaba. Y por ejemplo, y a lo largo del tiempo, la pedagogía ha querido tener un sustento científico que lo que aborda también la educación y que también la respalda a otras ciencias, sea científicamente y sea comprobada. Entonces, más o menos es esto, ¿no? Que nos dice que la relación implica que una ciencia subalternada necesita de otra subalternada, necesita el sustento de otra ciencia. Por ejemplo, si en la educación se aborda la medicina o se aborda de aspectos biológicos, ya como se llama, están referidos por otra ciencia, o sea, se sustenta otra ciencia. Bueno, como el primer principio. Y también para entender completamente su objeto. Es esto, ¿no? Para comprender su objeto, considerando la totalidad real y los principios que lo rigen. El campo de la ciencia de la educación están subalternadas que permiten establecer un diálogo interdisciplinario entre disciplinas como la economía, la política, la sociología, la filosofía, la psicología, entre otros. Es decir, el ámbito educativo está enfocado también o está sustentado con las otras ciencias. Las dificultades epistémicas en los campos de la ciencia de la educación incluyen la falta de un objeto de estudio claramente definido, la confusión disciplinar debido a la interdisciplinariedad y la imposibilidad de afirmar un concepto válido de educación. Además, hay una tendencia a que cada disciplina dentro de la ciencia de la educación proclame su superioridad epistémica entre los demás. Esto genera una serie de confusión en la producción científica y la articulación académica de los estudios. Pero la interdisciplinariedad en la ciencia de la educación se aborda como un elemento multifacético que define el campo. Aunque presenta dificultades tanto teóricas como prácticas, se busca establecer un orden en la comprensión interdisciplinar y un criterio de acercamientos interdisciplinario que permita un diálogo afectivo entre las distintas disciplinas. Sin embargo, falta de un objeto de estudio común y la confusión interdisciplinar complica este abordaje. Ok, espero que se haya podido entender. Esto es propiamente la epistemología que abordan distintos aspectos. Entonces hemos abordado que la epistemología para maestros, hemos abordado acerca de la epistemología en la educación y también hemos abordado el concepto de subalternación de las ciencias, que las demás ciencias, ayudan de alguna otra forma a la subalternación de la educación, de la ciencia de la educación. Okay. Y también en la epistemología de la educación hemos abordado de la importancia de irnos al origen y ver la justificación que había. Y en la epistemología para maestro también hemos querido ayudar al maestro a darle un más significativo en la enseñanza, en los conocimientos que pueden ser sensibles e intelectuales, en la formación de conceptos entre el pensamiento y el lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, eso sería todo.